Hay nuevos detalles que se conocen alrededor de la muerte de esta familia bogotana en un hotel de San Andrés. Las autoridades, digamos que la principal hipótesis es la de una intoxicación. Sí. Lo que dice la familia y lo que dice el papá es: yo me muero de la pena, pero aquí hay algo detrás. Esto no pudo haber sido solamente una intoxicación. Una familia viaja en busca de un sueño, unas vacaciones en el paraíso caribeño de San Andrés. Lo que prometía ser una celebración llena de alegría, se transformó inesperadamente en una pesadilla. A mediados de julio de 2025, la noticia estremeció al país. Padre, madre e hijo aparecieron muertos en la habitación de un hotel isleño. Una escena macabra en un destino idílico, un misterio que envolvió con un velo de olor y desconcierto a quienes quedaron atrás. Pero antes de iniciar con el caso, quiero enviar un saludo a DMaxD, que me escribió: gracias, Tess. A ti por apoyarme y por estar aquí, te mando un fuerte abrazo. También quiero saludar a Estefanía Duarte, que me escribió: gracias. A ti por verme y apoyarme, lo valoro con el alma, te envío un fuerte abrazo. Tito Nelson Martínez Hernández y Viviana Andrea Canro Zuluaga formaban una pareja trabajadora que vivía en la localidad de Bosa, en Bogotá. Él, a quien muchos conocían simplemente como Nelson, era conductor de una van escolar. Cada madrugada llevaba niños al colegio por las congestionadas calles capitalinas. Ella administraba un pequeño salón de belleza instalado en su propia casa, combinando su labor de estilista con las tareas del hogar. Ambos habían construido una vida juntos durante la última década, uniendo sus historias después de haber pasado por relaciones previas. De hecho, Nelson tenía una hija adulta de un matrimonio anterior y Viviana era madre de 2 hijos adolescentes de una relación pasada. Sus caminos se cruzaron en el llano mientras trabajaban en un proyecto petrolero en los campos de Rubiales Meta. Allí nació primero una amistad y luego un amor sólido. Aquel amor maduro enfrentó retos. Viviana deseaba tener un hijo con Nelson, pero dificultades médicas se interpusieron. Lucharon juntos por ese anhelo y finalmente, tras tratamientos de fertilidad, lograron concebir. El nacimiento de Kevin Matías fue para ellos un milagro tardío. El pequeño llegó hace casi 5 años, colmando de alegría la casa modesta en Bosa que la pareja había conseguido y que aún estaban pagando ladrillo a ladrillo. La llegada de Kevin consolidó la familia ensamblada. Los hijos mayores de Viviana acogieron con amor al niño, los hermanos de Nelson lo celebraron como un nuevo sobrino y los abuelos maternos, Orlando Canro y su esposa, rejuvenecieron con la presencia de aquel nietecito inquieto de rizos castaños. En 2025, la familia decidió hacer realidad un sueño postergado: viajar a San Andrés Isla. Nelson llevaba años sin tomarse unas vacaciones largas. Aprovechando el receso escolar de mitad de año, durante el cual no tenía que conducir su ruta diaria, planearon unos días en la playa para celebrar en grande tanto el Día del Padre como el Día de la Madre que habían pasado recientemente. Con esmero ahorraron durante meses para costear el viaje. Según contaría después Edgar, el hermano menor de Nelson, este paseo lo había estado pagando durante un año. Cada peso guardado tenía un propósito claro: regalarle a la familia una experiencia inolvidable en el mar de los 7 colores. Viviana fue quien se encargó de las reservas. A través de una agencia separó con antelación un plan de 4 noches en el Hotel Portobello Convention en pleno centro turístico de la isla. Emocionada, imaginaba a su pequeño Kevin jugando en la arena y conociendo por primera vez el océano. Nelson también estaba entusiasmado. Para él, nacido en el municipio boyacense de Guateque, el mar siempre tuvo un aire legendario, casi místico. De joven nunca había imaginado llevar allí a su propia familia. Sin embargo, a sus 52 años, tras mucho trabajo, por fin podía darse ese lujo. Cada conversación familiar en las semanas previas giró en torno a la ansiada fecha de partida: empacar los vestidos de baño, comprar bloqueador solar y planear paseos en lancha. A última hora, se sumaron al plan los padres de Viviana. Don Orlando, de espíritu jovial a pesar de sus canas,
Dijo que no podía permitir que su hija viajara sin él a ese lugar soñado. Después de todo, él también merecía un descanso en el mar junto a su esposa. Aunque inicialmente la reserva era solo para 3 personas, consiguieron añadir una habitación adicional para los abuelos. Al final partieron 5 viajeros, la pareja, el pequeño Kevin y sus abuelos maternos. Era el primer gran viaje familiar que emprendían juntos. Las fotos tomadas en el aeropuerto El Dorado, subidas a redes sociales, mostraban sonrisas enormes. Kevin con su osito de peluche bajo el brazo, Viviana abrazando a sus padres, Nelson haciendo la señal de la paz a la cámara. En la leyenda de una de esas fotos escribieron: "Sueño cumplido, vamos a San Andrés". Nadie podía adivinar entonces la amarga ironía que esas palabras cobrarían días después. El miércoles 9 de julio, el avión que llevaba a los Martínez Canro aterrizó en el aeropuerto de San Andrés. Al salir, una brisa cálida y cargada de sal les dio la bienvenida. El sol tropical brillaba intenso sobre las palmeras. Kevin, con sus 4 añitos, aplaudía excitado mirando a su alrededor. Todo era nuevo y fascinante para él. Orlando y su esposa sonreían viendo la felicidad del niño, mientras Nelson se encargaba de bajar las maletas y Viviana hacía fila para un taxi. El paraíso caribeño los recibía con los brazos abiertos, o al menos eso parecía. En el trayecto hacia el alojamiento, pasaron por la costanera viendo al mar turquesa y todos se prometieron que aquella misma tarde se darían un chapuzón en la playa. Sin embargo, desde su llegada al hotel reservado, la primera impresión no fue la esperada. El Hotel Portobelo resultó ser modesto, distinto de las imágenes publicitarias que habían visto. Apenas cruzaron la recepción, Viviana percibió algo extraño en el ambiente, un olor penetrante a humedad que invadía los pasillos. Al abrir la puerta de su habitación, se encontraron con un cuarto reducido y agobiante. Las paredes tenían manchas de moho y el aire acondicionado parecía insuficiente para disipar la sensación de encierro. No había toallas limpias, faltaba papel higiénico y en general la higiene dejaba mucho que desear. Viviana sintió un vuelco en el estómago. Habían invertido sus ahorros en este viaje y aquello era lo que obtenían. Con frustración sacó su teléfono y envió mensajes de voz a sus familiares en Bogotá, expresando su disgusto. En uno de esos audios, su voz sonaba decepcionada y molesta. Llegamos al Tony, acabamos de llegar, ¿sí? Ese hotel está re mojoso, pero tú vieras lo mojoso que está, huele hartísimo a mojo. No tiene papel higiénico, no tienen aseo, no tienen toallas. Uy, no, me dio pena, me sentí mal con mis papás, con eso. No sé qué hacer. Sí, yo le dije a la muchacha, eso, ¿cómo puedes cambiar el cuarto? Pero entonces me contestó todo feo, pero ay, no, de pronto mañana. Pues ya, mira, a ver qué puedes hacer, a ver si de pronto no lo puedes cambiar ahorita de una vez. Entonces bajé a portería y le dije, es que ni siquiera nos llevan al cuarto. Me dijeron, toma la llave y el cuarto suyo es por allá en el 400 y el de ellos es por allá en el 9, vaya y busquemos. Ni siquiera nos llevaron al cuarto como hacen los hoteles. Bueno, eso no importa. Aquello indignó a Viviana. Sintió que minimizaban sus quejas, pero era tal la ocupación de temporada alta que no había más opción a la vista. Los 5 viajeros decidieron entonces acomodarse lo mejor posible. Los abuelos se instalaron en la segunda habitación que habían reservado, una pieza contigua en un edificio anexo llamado Hotel Toné 2, mientras la pareja y el niño se quedaron en la habitación original del Portobelo Convention. Prometieron insistir en el cambio de habitación al día siguiente. A pesar del mal rato inicial, esa tarde intentaron rescatar el espíritu del paseo. Dejaron las maletas medio desempacadas y salieron a caminar por la playa que quedaba a pocos metros. La arena blanca y el mar cristalino actuaron como bálsamo. Kevin, encantado, chapoteó en la orilla bajo la mirada atenta de sus padres. Orlando tomó fotografías de su nieto construyendo castillos de arena junto a Viviana, mientras Nelson, con los pantalones remangados, se metía al agua riendo como un muchacho.
Poco a poco la decepción del hotel fue cediendo terreno a la dicha sencilla de estar juntos en aquel entorno de ensueño. Al atardecer, cenaron en un puesto de comida típico, pescado frito con patacones y leche de coco. Brindaron con jugo de tamarindo, dejando atrás por unas horas el disgusto matutino. No sabían que esa noche, mientras ellos dormían, el personal del hotel realizaba una fumigación en ciertas áreas, impregnando el ambiente con sustancias cuyo olor tal vez explicaba esa atmósfera pesada que habían sentido. Ningún aviso previo les había advertido de esa actividad, detalle que solo conocerían días después de la tragedia. Exhaustos por el viaje, los Martínez Canro se acostaron temprano aquel primer día. En la penumbra de la habitación 404, Nelson abrazó a Viviana susurrándole que todo estaría bien, que a la mañana siguiente hablaría de nuevo con administración. Ella suspiró, inquieta pero esperanzada, en que al amanecer las cosas mejorarían. Afuera la brisa marina seguía soplando, ajena a la inquietud que anidaba en la mente de la madre de familia. El jueves 10 de julio amaneció con un sol radiante sobre la isla. Sin embargo, en la habitación 404 del hotel, la situación distaba de ser ideal. Kevin, el pequeño de 4 años, había pasado mala noche. Empezó a vomitar en la madrugada y se quejaba del dolor de estómago. Viviana se había levantado varias veces a atenderlo, limpiándole la carita y dándole sorbos de agua para evitar que se deshidratara. Nelson pensó que quizá el niño no había tolerado bien la comida local o que alguna bacteria le estaba causando estragos, posibilidad común en cambios de clima. Los abuelos se enteraron de la situación en el desayuno. La familia se reunió temprano en el pequeño comedor del hotel, donde Kevin lucía pálido y decaído, sin apetito. Preocupada, Viviana decidió no darle los alimentos del buffet por precaución. Mientras Orlando le servía un té de aromática al niño, Viviana sacó su teléfono nuevamente para contactar a sus hijos mayores en Bogotá y contarles lo que ocurría. Mayerly, la hija mayor de Viviana, recibió un mensaje de voz de su madre en el que se evidenciaba su alarma. Mi Mati llegó malito, se me enfermó, está que vomita, es raro, decía Viviana con la voz entre cansada y preocupada. La joven le contestó tratando de tranquilizarla, sugiriendo que podría ser solo un malestar pasajero por el calor o el agua diferente. No obstante, conforme avanzaba la mañana, Kevin no mejoraba. Permanecía apagado, con la pancita revuelta, sin tener alimento alguno. Viviana contempló la idea de buscar un centro médico, pero Nelson la convenció de esperar unas horas. Tal vez en la tarde el niño se repondría. Después de todo, podía tratarse de una indigestión leve y no querían arruinar el paseo a la primera dificultad. Además, Kevin no tenía fiebre, solo esa incesante náusea que lo debilitaba. A media mañana decidieron salir un rato para despejarse. Quizá el aire libre y un baño de mar ayudarían al niño a distraerse y rehidratarse. Con el pequeño protegido bajo un sombrerito y provisto de agua, la familia se encaminó hacia las atracciones turísticas. Recorrieron el centro, compraron unas gafas de sol para Viviana y un flotador en forma de delfín para Kevin, con la esperanza de que pronto quisiera usarlo. Visitaron la cueva de Morgan, aunque Kevin, adormilado, casi no mostró interés. En cada palabra los abuelos se turnaban llevándolo en brazos. El niño se recostaba en el hombro de su abuelo Orlando, pálido y sin la energía habitual de un chico de su edad. Viviana no dejaba de vigilarlo con ojos ansiosos. Su instinto le susurraba que algo no andaba bien. Por momentos, un pensamiento lo atravesaba. ¿Y si es el hotel? Ese olor extraño, la humedad, podrían estar enfermándolo. Pero entonces desechaba la idea. ¿Cómo un simple olor a moho iba a provocar vómitos tan fuertes? Quizá era un virus gastrointestinal común. A la hora de almorzar decidieron comer en un restaurante. El niño apenas probó unas cucharadas de sopa. Nelson y Viviana, preocupados pero intentando mantener el ánimo, decidieron no forzarlo a comer. En la tarde regresaron al hotel para que Kevin descansara un poco en la cama con aire acondicionado. Contra lo esperado, el cuarto seguía impregnado de un tufillo insoportable. Viviana sintió arcadas apenas entró. Era una mezcla de humedad rancia con algo químico. Una pestilencia difícil de describir pero muy real.
Orlando, que los acompañó hasta la puerta, frunció el ceño notando el hedor. «Esto no es normal», musitó el abuelo inquieto, aún así dejando a la familia nuclear reposar. Él y su esposa se retiraron a su propia habitación al otro lado del pasillo, donde curiosamente el aire parecía menos cargado. Durante las horas siguientes, Kevin durmió un poco. Al despertar vomitó nuevamente. Viviana ya no sabía qué pensar. Nelson sugería que quizá la criatura estaba deshidratada y propuso comprar suero oral en alguna farmacia. Pero la isla, pequeña y dependiente del turismo, no siempre facilitaba las cosas. Era feriado local y las droguerías cercanas estaban cerradas. Nelson entonces consiguió un poco de limón y sal para prepararle en el hotel una limonada casera con azúcar, buscando reponer electrolitos de alguna forma. A eso de las 7 p.m. la familia se reunió de nuevo. Kevin, aunque débil, quiso acompañarlos a cenar algo liviano. Terminaron en el restaurante del mismo hotel, pues el niño no aguantaba más trajines. Mientras los adultos comían pescado y arroz, Kevin solo bebió la limonada casera y picó unas cuantas galletas de soda que su abuela había llevado en el bolso. Esa noche, la última de sus vidas, no insistieron en el cambio de habitación, quizá agotados por el trajín del día y enfocados en cuidar de Kevin. No volvieron a hablar con la administración sobre el olor fétido que persistía. El abogado vocero del hotel más tarde señalaría que la familia no reiteró su solicitud de cambio el jueves, lo que el personal interpretó como conformidad. Pero la realidad era distinta. Tanto Nelson como Viviana estaban preocupados más por la salud del niño que por discutir de nuevo con empleados que parecían no querer ayudar. Además, confiaban en que ventilando un poco la habitación y manteniendo la puerta del balcón abierta podrían dormir sin mayores molestias esa noche. Desconocían que en algún lugar de ese recinto podía estar acechándolos un peligro invisible. Antes de acostarse, Nelson cargó a Kevin y se asomó con él al balcón unos minutos. El niño se animó levemente al ver las luces de la costa y escuchar la música lejana de las discotecas donde otros turistas se divertían. Viviana aprovechó ese rato para organizar las maletas. Al día siguiente planeaban madrugar, alquilar un carrito de golf e irse a recorrer la isla completa. Querían llevar a Kevin a ver el acuario natural y Johnny Cage si su estado mejoraba. Sobre la mesita de noche dejó lista una botella de agua, el celular apagado, solían desconectarlo al dormir para no ser molestados, y un paquete de toallas húmedas por si el pequeño volvía a vomitar. Afuera, Orlando se despidió de su hija con un beso en la frente. «Cualquier cosa nos avisan, ¿bueno?», dijo con ternura de padre. Los abuelos se fueron a su cuarto contiguo sin imaginar que jamás volverían a ver con vida a sus seres queridos. La oscuridad envolvió al Hotel Portobello Convention en las primeras horas del viernes 11 de julio. En la habitación 404, la familia Martínez Canro cayó rendida al sueño, después de 2 días intensos bajo el sol y con el ajetreo de cuidar a un niño enfermo. Kevin dormía en medio de sus padres, arropado con una sábana ligera. Viviana, agotada, vigilaba su respiración acompasada hasta que también el sueño la venció. Nelson roncaba suavemente, tratando de recuperar fuerzas para el próximo día de paseo prometido. Todo estaba en silencio, salvo el murmullo constante del aire acondicionado luchando por enfriar la habitación húmeda. No se sabe con certeza a qué hora comenzó el último acto de esta tragedia. Quizá fue en plena madrugada, cuando la quietud era absoluta. Un olor acre y extraño debió intensificarse en el ambiente del cuarto. Tal vez provenía de las rejillas de ventilación o se filtraba bajo la puerta desde algún rincón del hotel. Aquella pestilencia que habían notado desde el primer día pudo haberse convertido en un enemigo silencioso, algún tipo de gas tóxico o emanación química, invisible al ojo humano. Kevin, con su pequeño cuerpo ya debilitado, pudo haber sido el primero en resentirlo. Quizá empezó a moverse inquieto en la cama, incapaz de vomitar porque su estómago estaba vacío. Nelson, profundamente dormido tras la jornada agotadora, no despertó ante nada de ello.
Viviana, en cambio, habría sentido un mareo repentino. Abrió los ojos en la oscuridad con la sensación de que el mundo le daba vueltas. Imaginemos por un momento esa escena fantasmagórica. La madre incorporándose apenas, tocándose la frente húmeda de sudor frío. Intenta encender la lámpara de noche, pero su brazo se siente pesado. Nota un hedor insoportable en el aire, más fuerte que nunca, y ve a su hijo respirando agitadamente. Nelson quizás llamó en la penumbra intentando despertar a su esposo. Él no reaccionó. Viviana se alarmó. Un presentimiento de peligro real la invadió y trató de ponerse de pie. Debía hacer algo, cualquier cosa, abrir la puerta, correr al baño por agua, pedir ayuda. Aturdida dio unos pasos tambaleantes. En la penumbra sus piernas flaquearon y cayó de rodillas cerca de la cama. Un fuerte vómito subió de su estómago manchando la alfombra. Con lo último de sus fuerzas, quizás quiso arrastrarse hacia el baño contiguo buscando aire fresco o pensando en mojar un paño para Kevin. No llegó muy lejos. Su cuerpo fue vencido por aquella toxina desconocida. Viviana quedó tendida en el piso, a un par de metros de la cama, la mejilla contra el suelo frío y una mano extendida hacia la puerta del baño. Nelson y Kevin nunca despertaron. Sus almas salieron de este mundo plácidamente, como si solo durmieran un poco más profundo de lo habitual. El niño quedó recostado contra el pecho de su papá como probablemente había estado toda la noche. Nelson, con un brazo bajo la cabeza del pequeño, parecía seguir protegiéndolo aún en la muerte. Ninguno presentó señales de agonía visibles. Sus rostros lucían serenos, sin huellas de sufrimiento. El gas, o lo que fuera, los sumió en un sueño del que no pudieron escapar, arrebatándoles la vida sin estruendo ni violencia, en un silencio terrible. En esa habitación sellada, la muerte trabajó con sigilo. Solo Viviana luchó instintivamente hasta el último instante, dejando ese vómito en el piso como única pista de su combate final por salvar a su familia. Mientras tanto, tras la pared, los abuelos dormían en su propia habitación sin advertir nada inusual. Quizá un leve olor llegó a colarse también allí, pero no lo suficiente para despertarlos, o tal vez la sustancia mortal estaba focalizada en el cuarto 404, condenando únicamente a quienes allí respiraban. Afuera la isla siguió su curso nocturno, algunos parranderos trasnochaban en las playas, los vigilantes hacían rondas desprevenidos. Nadie en el hotel notó lo ocurrido en ese cuarto, ni un ruido ni un grito. La tragedia consumó su obra en silencio, aguardando a que la luz del amanecer revelara el devastador resultado. Allegados de una familia que fue encontrada muerta dentro de un cuarto de hotel en San Andrés piden aclarar las circunstancias del fallecimiento de sus seres queridos. El sol despuntó el viernes 11 de julio, pero en el pasillo del cuarto piso del hotel reinaba aún la penumbra cuando Orlando Canro salió de su habitación. Eran cerca de las 7 de la mañana. El abuelo madrugador por costumbre había bajado a la cafetería temprano y regresaba con 3 pocillos de café caliente en una bandeja. Traía la ilusionada intención de despertar a su hija, yerno y nieto con un tinto recién hecho como pequeño gesto de cariño para comenzar el día de excursión que habían planificado. Caminó hasta la puerta de la habitación 404 y tocó suavemente con los nudillos para no asustar al niño. «Muchachos, ya es hora», llamó en tono cantarina desde afuera. No hubo respuesta. Tocó de nuevo, esta vez un poco más fuerte. El silencio al otro lado era absoluto. Orlando frunció el ceño, era extraño. Viviana siempre respondía rápido. Pensó que tal vez cansados querían dormir un poco más. Después de todo, la noche anterior se habían acostado tarde. Decidió no insistir de momento, dejó los tintos sobre una mesita en el corredor y regresó a su cuarto con su esposa contándole que la joven familia seguía durmiendo. «Dejémoslos descansar un ratito más, se acostaron trasnochados», comentó comprensivo. Pasó cerca de 1 hora. Los cafés se enfriaron afuera intocados. Doña Anita, impaciente, empezó a inquietarse. Kevin usualmente madrugaba incluso estando indispuesto.
Orlando coincidió en que algo no cuadraba. A las 8 en punto decidió volver a llamar a la puerta 404, esta vez golpeando con decisión. «Viviana, mi hijo», alzó un poco la voz el abuelo. De nuevo ningún ruido adentro. Extrañado, Orlando sacó su teléfono celular y marcó el número de Nelson, pero tras unos timbrazos recordó que su yerno siempre apagaba el móvil por las noches para que las notificaciones no molestaran el sueño del niño. Los presentimientos oscuros comenzaron a asomarse en su mente. ¿Y si todos seguían dormidos por algún escape de gas? Trató de descartar ideas alarmistas, pero un sudor frío le recorría la espalda. Llamó entonces a un empleado del hotel que pasaba cerca haciendo aseo. Con voz apremiante le explicó que su familia no respondía y que necesitaba entrar a la habitación. El empleado, algo dubitativo, le dijo que quizás simplemente habían salido temprano. Orlando negó con la cabeza. Él llevaba allí desde antes del alba y sabría si hubiesen salido. Insistió: «Por favor, abra, me preocupa que les haya pasado algo». La urgencia en el rostro del abuelo convenció al joven trabajador, quien fue por las llaves maestras. Cuando finalmente lograron abrir la puerta, un fuerte olor nauseabundo los golpeó de lleno. Era un tufo tan penetrante que Orlando dio un paso atrás cubriéndose la nariz instintivamente. El aire dentro estaba pesado, viciado, como si hubiera una fuga de algún químico. Orlando sintió que el corazón se le salía del pecho. Tembloroso se asomó a la penumbra de la habitación. Gracias a la luz que entraba desde el pasillo, pudo distinguir la silueta de su hija en el suelo junto a la cama. Tropezó con algo pegajoso en el piso, el charco de vómito, y cayó de rodillas junto al cuerpo inerte de su hija. La volteó con desesperación. Viviana tenía los ojos entreabiertos, vidriosos, y la piel helada. Un gemido de horror escapó del padre al comprender lo que veía. Con manos temblorosas tocó el cuello de la mujer buscando un pulso que ya no latía. El empleado, asustado, alcanzó a encender el interruptor. La luz reveló el cuadro completo. Tito Nelson yacía en la cama boca arriba con el pequeño Kevin acurrucado a su lado. Parecían dormidos plácidamente, de no ser por la palidez mortal de sus rostros. Ninguno de los dos se movía. Orlando se incorporó tambaleante y se acercó a la cama. Tomó la mano de su nietecito esperando milagrosamente sentirla tibia, pero la sintió flácida y fría. No, Kevin, por favor», sollozaba el abuelo mientras tocaba el hombro de Nelson y lo sacudía inútilmente intentando despertarlo. Era en vano. En cuestión de segundos, Orlando entendió que su peor pesadilla se había hecho realidad ante sus ojos. En medio de la conmoción, agarró al niño e intentó reanimarlo, llamándolo por su nombre entre lágrimas. El empleado del hotel, pálido como un papel, salió corriendo al pasillo gritando por ayuda. Acudieron otros trabajadores y algunos huéspedes curiosos. La escena dentro de la habitación 404 era escalofriante. 3 personas aparentemente sanas, muertas sin rastro de violencia. Viviana en el suelo con manchas de vómito alrededor. Nelson y Kevin sobre la cama, perfectamente quietos, como si simplemente continuaran durmiendo. Orlando, en estado de shock, los abrazaba y maldecía entre lágrimas, incapaz de aceptar lo que veía en sus ojos. Pronto hicieron presencia miembros de la policía local y personal médico, pero era demasiado tarde. No había nada que hacer más que acordonar el área y atender al abuelo, cuya presión arterial se disparó producto del impacto emocional. Los oficiales llevaron a Orlando y a su esposa fuera de la habitación mientras ventilaban el lugar. Uno de los policías que intentó ingresar sufrió arcadas por el fuerte olor químico que aún impregnaba el aire. El rumor sobre la tragedia corrió como pólvora por el hotel. Muchos huéspedes se aglomeraron en los pasillos, preguntando qué había pasado, si había peligro de un escape de gas. Las autoridades rápidamente evacuaron la planta entera por precaución, aunque los aparatos detectores no indicaban presencia de monóxido de carbono ni de fugas de gas natural. Aún así, algo invisible y letal había cobrado 3 vidas en esa habitación. Orlando Canro permanecía aturdido con la mirada perdida. Mientras los sanitarios le tomaban la presión y le daban agua, apenas podía articular palabras. En cuestión de minutos, el paraíso vacacional de San Andrés se había transformado en un infierno personal para aquel abuelo, único testigo directo del resultado de una tragedia que nadie sabía explicar.
Los cuerpos de Viviana, Nelson y el pequeño Kevin fueron cubiertos con sábanas blancas a la espera del levantamiento oficial. Afuera el sol brillaba implacable sobre las aguas turquesa, indiferente al drama humano que acababa de tener lugar. Las horas que siguieron al descubrimiento fueron caóticas. Mientras las autoridades iniciaban las diligencias judiciales en el hotel, Orlando debía afrontar una dolorosa tarea: informar a sus familiares en Bogotá lo ocurrido. Con la voz quebrada, llamó a Edgar Martínez, hermano de Nelson, quien al principio no podía creer lo que escuchaba. También se contactó a Mayerly y a los otros hijos de Viviana para darles la noticia más devastadora de sus vidas. Los gritos y llantos de incredulidad resonaron al otro lado de la línea. En San Andrés, la habitación 404 se convirtió en una escena de investigación. Criminalistas inspeccionaron cada rincón con cuidado. No hallaron signos de violencia ni indicios de una agresión externa. La puerta no estaba forzada, las pertenencias de valor seguían allí, no había señales de pelea. Todo apuntaba a que la causa provenía de algo dentro del ambiente del cuarto, algún tipo de intoxicación. En el piso encontraron el vómito de Viviana cerca del baño. Recogieron muestras para análisis. Sobre la cama, el cuerpo de Nelson no mostraba nada extraño. Kevin tampoco, salvo su expresión lánguida y un leve rastro de haber vomitado un poco, seguramente durante la noche, manchando la almohada. Uno de los investigadores notó que la mujer había logrado bajarse de la cama y, según esa posición, conjeturó que una persona alcanzó a llegar hasta el baño antes de desplomarse. Esa persona fue Viviana, lo que reforzaba la hipótesis de una madre que intentó socorrer a los suyos o escapar de lo que fuera que la estaba asfixiando. El hotel fue parcialmente evacuado. Los demás huéspedes alojados en cuartos aledaños serían interrogados. Varios mencionaron que también habían percibido un olor desagradable en los pasillos la noche anterior, pero lo atribuyeron a humedad o a productos de limpieza. Ninguno imaginó que pudiera ser algo letal. Por protocolo, se revisó el sistema de gas del edificio de inmediato. Temían una fuga de gas propano o monóxido de carbono. No obstante, la instalación de gas central del Portobello Convention parecía en orden. De hecho, los calentadores de agua estaban apagados esa temporada y el uso de gas se limitaba a la zona de lavandería en el primer piso. La empresa proveedora de gas, Provigas S.A., hizo una inspección de urgencia ese mismo día verificando tanques y tuberías. En un comunicado posterior negaría rotundamente que hubiera anomalías en su sistema. Al caer la tarde, los cuerpos fueron trasladados a Medicina Legal de San Andrés para autopsias detalladas. Orlando Canro, pese a su estado de shock, se mantuvo firme en acompañar a su hija, yerno y nieto en cada paso. No iba a dejarlos solos ni un instante. Con el apoyo de funcionarios de la gobernación, los trámites se agilizaron. En Bogotá, mientras tanto, los familiares empezaban a llegar a la casa de los Martínez Canro en Bosa para unirse en el duelo colectivo y preparar lo necesario para repatriar los cuerpos a la capital. La noticia estalló en los medios nacionales. Perplejidad y teorías abundaban en redes sociales: intoxicación por alimentos, asesinato con alguna sustancia, fuga de gas venenoso. Las autoridades manejaban como principal hipótesis, sin embargo, una intoxicación por gas en la habitación, aunque no sabían aún de qué tipo. Medicina Legal empezó con celeridad los análisis toxicológicos en tejidos y fluidos de las víctimas, pero esos resultados demorarían algunos días o semanas debido a la complejidad de detectar gases o químicos ambientales en sangre. El señor Orlando no podía esperar, con la entereza que da el amor y el dolor combinados. Decidió recoger él mismo cualquier evidencia que pudiera ayudar a esclarecer lo ocurrido. Antes de dejar San Andrés, tomó la ropa que su hija, su yerno y su nieto llevaban puesta al morir y la guardó en una bolsa plástica negra. Aquellas prendas aún despedían un olor intensísimo y extraño, algo que él describió como inmensamente feo. Era el mismo olor que sintió al entrar a la habitación mortal. Orlando pensó que quizás en esas ropas impregnadas estaría la clave. Las partículas del gas o sustancia podrían ser analizadas en laboratorio. Es la única evidencia que yo traigo, la ropita que ellos tenían puesta. La traigo para que la investiguen.
declaró más tarde mostrando la bolsa como si guardara un tesoro macabro. Efectivamente entregaría esa evidencia a las autoridades en Bogotá, aferrándose a la esperanza de que les diera respuestas. Los primeros resultados de las autopsias comenzaron a llegar a comienzos de la siguiente semana. Lo que revelaron dejó más preguntas que certezas. En el cuerpo del pequeño Kevin no se encontraron rastros de veneno ni de sustancias tóxicas por ingestión. Su estómago estaba vacío y limpio, sin alimento desde al menos la tarde anterior. No había lesiones internas ni signos de trauma. Igualmente, en el organismo de Viviana no se detectaron hallazgos anormales visibles. Todos sus órganos a primera vista estaban sanos. En cuanto a Nelson, la única anomalía que los forenses notaron fue un corazón ligeramente agrandado y riñones inflamados, consecuencia de una condición de hipertensión arterial que él padecía. Pero esa patología crónica no explicaba una muerte súbita así, y mucho menos la de su esposa e hijo. Ninguno presentaba golpes, ni ahogamiento por alimentos, ni nada típico de una intoxicación alimentaria. De hecho, se descartó por completo que hubiesen muerto por algo que comieron. Los familiares, sin embargo, recordaron que la noche previa todos habían cenado lo mismo, incluidos los abuelos, y solo la familia nuclear sucumbió, mientras los demás estaban completamente ilesos. Con esos datos, la hipótesis inicial de intoxicación alimenticia quedó anulada. La familia negó rotundamente que hubiese sido algo ingerido, pidiendo enfocar la investigación en un gas o químico ambiental, y todos los indicios respaldaban esa línea: el olor, los vómitos, la simultaneidad de los decesos. Los relatos recopilados componían la misma narrativa. Sentimos un olor maluco desde que entramos, insistía Edgar, el hermano de Nelson. También se supo que el hotel había realizado una fumigación el miércoles, apenas un par de días antes de la tragedia. La administración del Portobelo, presionada por la publicidad negativa, emitió un comunicado confirmando esa fumigación reciente y asegurando que habían pedido a la empresa contratada un informe detallado de las sustancias usadas. Esto encendió alarmas, y si algún residuo tóxico de esa fumigación quedó concentrado en la habitación 404, podría tratarse de un pesticida potente, tal vez fosfina o cianuro de hidrógeno, químicos a veces empleados contra plagas y que, en un espacio mal ventilado, pueden ser letales para seres humanos. El testimonio de Viviana a su llegada pidiendo cambio de cuarto por humedad y quejándose del hedor tomaba ahora un cariz casi premonitorio. A posteriori, el abogado del hotel trivializó ese hecho diciendo que la humedad es algo cotidiano en instalaciones turísticas de la isla. Pero lo cierto es que la administración estaba ya investigando internamente si la fumigación había influido. Entre tanto, la compañía de gas exhibía fotografías de sus tanques y medidores en perfecto estado, intentando desligarse del caso. La fiscalía amplió la investigación, recogieron muestras del aire acondicionado de la habitación, de los filtros, de los productos de limpieza empleados, todo aquello que pudiera contener una pista química. En medio del proceso, la presión mediática y pública iba en aumento. ¿Cómo era posible que 3 turistas murieran sin explicación en un hotel? Los familiares exigían celeridad y verdad. «Alguien tiene que responder por las vidas de mi hermano, mi cuñada y mi sobrino», clamó Edgar Martínez en entrevistas, dejando claro que no aceptarían excusas vagas ni que el caso quedara como un misterio sin resolver. Orlando, entre tanto, solo quería recuperar a sus seres amados para darles un último adiós. Tras interminables días de papeleo, finalmente el miércoles 16 de julio, los cuerpos embalsamados de Viviana, Nelson y Kevin fueron entregados a sus deudos y trasladados en avión a Bogotá. Un suspiro de tristeza recorrió al ver las 3 urnas fúnebres descender del vuelo humanitario en el aeropuerto militar de Catam. La familia había decidido enterrarlos juntos en el cementerio donde reposaban otros antepasados. Mientras los resultados toxicológicos finales seguían pendientes, los Martínez y los Canro se prepararon para enfrentar el capítulo más doloroso: despedirse de aquellos a quienes vieron partir con maletas llenas de ilusión apenas una semana atrás. Bogotá recibió a la familia fallecida con un cielo gris y lloviznas intermitentes, como si hasta el clima llorara su partida.
El velorio se llevó a cabo en una sala funeraria de la ciudad donde 3 ataúdes blancos, el más pequeño adornado con peluches, se alineaban rodeados de coronas de flores. Asistieron decenas de personas que quisieron expresar sus respetos. El ambiente era de consternación. Resultaba difícil asimilar la magnitud de la pérdida. Ahí estaban la madre y el hijo mayor de Viviana, abrazados a Orlando y a doña Anita en un llanto desgarrador. Ahí estaban los 6 hermanos de Nelson, hombres recios de campo, sollozando al ver a su Tito, ausente para siempre. Y en el centro, las 3 cajas que contenían los cuerpos, a la espera de respuestas que dieran algo de paz en medio de tanto dolor. Durante el sepelio, la imagen de los 3 féretros siendo bajados a tierra quedó grabada en todos los presentes. Tito Nelson Martínez, Viviana Andrea Canro y el pequeño Kevin Matías fueron enterrados juntos, lado a lado, como vivieron sus últimos días. Los familiares se aferraban unos a otros buscando sostén. En un momento dado, Mayerly, la hija de Viviana, tomó la palabra con valentía inesperada. Entre sollozos dijo: "Mi mami, mi hermano y Nelson eran personas buenas, que solo querían estar felices. No es justo lo que pasó. Solo pedimos saber la verdad, que su muerte no quede como un misterio más, que sea una lección para que nada así vuelva a ocurrir". Sus palabras resonaron bajo el cielo encapotado, arrancando aplausos tristes de los asistentes. Semanas después se conocerían resultados más concluyentes. Se identificó en los tejidos de las víctimas presencia de fosfina, un gas tóxico común en plaguicidas fuertes, lo cual apuntaba a la fumigación como causa probable. El Hotel Portobelo, entre tanto, permaneció cerrado temporalmente, envuelto en procesos legales y demandas de indemnización. La indignación pública puso el foco en protocolos de seguridad hotelera. ¿Cómo fumigar un cuarto sin ventilación adecuada, con huéspedes entrando a las pocas horas? Orlando Canro se convirtió a sus años en un inesperado luchador por la justicia. En cada entrevista y rueda de prensa repetía incansablemente lo que vivió, buscando que nadie olvidara a su hija, su yerno y su nieto. Tanto él como Edgar, el hermano de Nelson, alimentaron la memoria de sus seres queridos con anécdotas describiéndolos como personas amorosas. Kevin apenas empezaba a vivir, le gustaba jugar a la pelota y era fan de los dinosaurios. Viviana era el pilar alegre de su familia, siempre pendiente de todos. Nelson, un hombre trabajador que por fin había logrado llevarlos al mar como prometió. 3 vidas truncadas en un abrir y cerrar de ojos sin una despedida. Y hasta aquí va el video de hoy, mi leyenda. Si te gustó la investigación, déjame saber con tu misterioso like. Si quieres y si puedes hacer una donación para la producción de Test Misterios, estaré enormemente agradecido. Y lo puedes hacer de 2 maneras distintas. La primera es con el botón de super gracias que se ubica allá abajo, justo al lado del botón compartir. O también vía PayPal, ya que tienes el link en la descripción y en el comentario fijado. Sabes que si lo haces de cualquiera de estas 2 maneras, recibirás un agradecimiento personalizado y un saludo de mi parte para un próximo video. Y recuerda que me puedes seguir a mis redes sociales, Test Misterios en todas las redes para que tú y yo estemos más en contacto. Y sin más que añadir por hoy, mi querida leyenda, recuerda que las dudas te acompañan, que somos misterio y que tú y yo nos vemos en un próximo caso.